o algo que quieran comentar de su examen. Bueno, tengo entendido que el grupo de la doctora Morón va a pasar la primera parte nada más y la segunda creo que tienen otra actividad. Entonces vamos a hacer un receso ahí ahorita y hay una de sus compañeras que me va a mencionar en qué momento vamos a terminar. Vamos a tratar de que esto de lo que es el crecimiento y desarrollo lo vamos a desarrollar en dos partes. Entonces en esta primera parte vamos a ver específicamente lo que es el crecimiento. ¿Ya? Entonces, y la próxima clase pues vamos a ver lo que es el desarrollo. Bueno, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, empezamos. Entonces, como les decía, vamos a ir viendo estos dos contenidos. Para hoy vamos a ver específicamente lo que es el crecimiento y la próxima semana vemos lo que es el desarrollo. Entonces vamos aquí a conocer cuál es la definición de crecimiento, vamos a ver cuáles son las etapas del crecimiento y las medidas antropométricas que nosotros vamos a realizar en el trabajo que vayamos a estar cumpliendo, pues, ¿no? Como siempre les digo, ustedes como médicos generales van a empezar a trabajar en un centro de salud donde básicamente les van a llegar de todo tipo, ¿no? Desde niños hasta adultos, y vamos a ir sobre todo viendo esto de lo que es el crecimiento y el desarrollo. Ustedes son las personas que van a identificar qué está mal o qué está bien. Entonces, como les decía a muchos de ustedes, que si tú no sabes qué está bien o qué está mal, obviamente lo vas a dejar pasar y no vas a saber y no vas a poder ayudar a ese niño que probablemente esté llegando en una etapa inicial donde tenga solución, donde ustedes puedan darle el tratamiento respectivo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esta primera parte, lo que es el crecimiento infantil. Bueno, aquí tenía un video, pero creo que no. Lo que quiero de acá es que ustedes vean, estos dos niños son niños de 6 años y ustedes pueden ver ahí prácticamente que uno es más grande y el otro es más pequeño, ¿verdad? Entonces, pero los dos tienen 6 años. Entonces, algo muy importante, nosotros no vamos a estar, tal vez no vamos a identificar niños así extremos, pero en algún momento tal vez vamos a estar ante esta situación, ¿ya? Entonces, para eso nosotros debemos estar preparados y saber cuáles son las medidas antropométricas ideales para ese niño, para esa edad y para ese sexo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo nosotros acá tablas, tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino, tablas que, según la Organización Mundial de la Salud, pues ya están, como quien dice, estudiadas, identificadas, y simplemente nosotros tenemos que graficarlas, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo, entonces, ese punto. ¿Cuáles son los momentos que nosotros vamos a citar a nuestros pacientes para realizar esto de lo que es el crecimiento y desarrollo, la evaluación del crecimiento y desarrollo? Bueno, los niños menores de 5 años deben por lo menos tener las siguientes consultas. Cuando estamos en una etapa neonatal, por lo menos vamos a tener 2 consultas. Recuerden ustedes, etapa neonatal, menos de 28 días. Recién nacido hasta 28 días. ¿Se prenden los aires? El detrás está encendido, pero el de aquí está apagado. Hay que bajar a pedir el control. El coordinador. Bueno, entonces vamos a ir viendo nosotros acá, en esta etapa en esta edad, vamos a tener por lo menos 2 consultas. A la primera semana de vida, pues por lo menos lo vamos a ver, y a los 28 días vamos a también a tener la siguiente consulta, ¿ya? De 1 a 12 meses, de 6 a 12 consultas. De 1 a 4 años vamos a tener una consulta cada 6 meses. Y a partir de los 5 años para adelante, por lo menos una consulta anual, ¿ya? Pues en esto de las consultas o de los controles, tenemos que tener muy en claro identificar cuáles son los grupos de población infantil que están en riesgo. Aquellos que tienen
factores de riesgo, por decir, o que estén asociados a una malnutrición, a una desnutrición leve, moderada, o algún sobrepeso. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a hallar en nuestra primera cita, vamos a también ir organizándonos en cuanto a lo que son los controles. Entonces, ¿qué es el crecimiento y desarrollo? Básicamente el crecimiento y desarrollo pues, va a implicar un conjunto de cambios somáticos y funcionales, o sea, cambios en el cuerpo, cambios en las funciones. ¿Ya? Todo esto nos va a dar como resultado algunos, o como consecuencias, o algunos factores que van a alterar todo lo que es este procedimiento, ya sean tal vez factores genéticos, condiciones del medio ambiente, en el que se va a desarrollar ese individuo. Aquí vamos a diferenciar dos conceptos muy distintos, que es el crecimiento y el desarrollo. Entonces, cuando vayamos a preguntarles en su examen, tienen que saber ustedes definir cuál es el crecimiento, cuál es el desarrollo. Crecimiento es el proceso por el cual vamos a tener un incremento de lo que es el tamaño hasta alcanzar esta forma o la fisiología propia de lo que es el estado de madurez. Dicho de otra forma, el crecimiento prácticamente se va a caracterizar por el aumento del número de células y el tamaño de lo que son las células. Entonces aquí vamos a tener dos cosas importantes, lo que es una hiperplasia celular, o sea que es, ahí vamos a ir teniendo como que dice el incremento de las células, y vamos a tener posteriormente la hiperplasia o hipertrofia celular, el aumento o el tamaño de lo que es las células, pues, ¿no? En esta parte vamos a tener, como ustedes ven aquí el gráfico, vamos a tener una ganancia de lo que es el peso, vamos a tener una ganancia de lo que es la talla y vamos a tener también la ganancia de lo que es el perímetro cefálico. Entonces aquí básicamente, en cuanto a lo que es el crecimiento, vamos a tener medidas, o vamos a decir que van a ser cuantitativas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder medir estos parámetros, ¿ya? Por el otro lado, el desarrollo va a ser más cualitativo, o sea que no vamos a poder medir, pero sí vamos a poder identificar algunas características o rasgos que nos van a señalar en qué tipo o en qué grado de desarrollo se encuentra ese niño. ¿Ya? Pues aquí vamos a ver prácticamente la diferenciación sucesiva de lo que son los órganos y sistemas, y aquí va a ocurrir la estructura, el pensamiento, la conducta, a consecuencia de lo que son los factores biológicos y ambientales. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en esta primera parte, en lo que es esto del crecimiento. Entonces, como les había mencionado, aquí vamos a ver lo que nosotros vamos a poder medir o cuantificar. ¿Qué vamos a poder medir? El peso, la talla, el índice de masa corporal según la edad, el perímetro cefálico y la velocidad de crecimiento. Entonces, el crecimiento va a tener dos características muy importantes, lo que es la dirección y el ritmo o secuencia de lo que es el crecimiento. En esta dirección siempre vamos a tener ese crecimiento de lo que es céfalo-caudal, o sea, de arriba para abajo o de la parte proximal hacia la parte distal. El ritmo o secuencia del crecimiento, nosotros vamos a ir viendo que cada órgano o tejido va a tener su propio ritmo o crecimiento, que vamos a ir identificándolos en algunos cuadros. Entonces aquí tenemos lo que es el crecimiento. Van a ver ustedes, miren, seguimos aquí nosotros hablando de lo que es una hiperplasia celular y de lo que es una hipertrofia celular. Recuerden esto, la hiperplasia es simplemente el aumento de núcleos de lo que son las células. La hipertrofia, estas células que se han formado se van a ver, como quien dice, agrandando. Es hipertrofia celular. Entonces, vamos a tener estos dos procesos desde lo que es la fecundación. En una primera parte vamos a tener lo que es la hiperplasia celular, pues que se va a producir desde lo que es la fecundación hasta los 2 primeros años de vida, donde básicamente vamos a tener esa característica de la hiperplasia celular. Pues ya en la siguiente etapa
donde básicamente vamos a tener en la etapa de la adolescencia, aquí ya va a predominar lo que es la hipertrofia celular. ¿Para qué? Para poder ya concluir lo que es la etapa de crecimiento. Entonces vamos a ir viendo y distinguiendo estas dos características en cada ciclo que vamos a tener. Entonces es importante que ustedes vayan recordando también lo que son las definiciones, las características de lo que son los grupos etarios. Entonces ustedes recuerdan, recién nacido, pues este es un término que aún vamos manejándolo tal vez de una forma inadecuada, pero en algunos libros vamos a encontrar todavía con este término de recién nacido, que se va a referir a los recién nacidos o a los niños que tengan desde el nacimiento hasta los 28 días. Recién nacido, generalmente nosotros vamos mencionando a los niños posterior a su nacimiento hasta las 24 horas, ¿no? Y ya luego entramos a la etapa neonatal, que estaríamos considerando a este grupo de días de vida, de 0 a 28 días. Y luego tenemos lo que son los lactantes, ¿no? Los lactantes, aquí vamos a tener desde el primer mes de vida hasta los 2 años. Y aquí tenemos dos grupos, lactante menor y lactante mayor. Entonces, ¿cuáles son los lactantes menores? Desde los 29 días hasta el año de edad. Y el lactante mayor desde el año de edad hasta el segundo año. Incluso en alguna literatura van a encontrar ustedes hasta el tercer año, ¿no? Pero ahí vamos a estar hablando de la etapa preescolar, de los 3 a los 5 años. La etapa escolar ya prácticamente de los 6 a 10 años y la parte de lo que son los adolescentes de los 10 a 18 años. Esto es importante que ustedes recuerden, porque en las visitas, en las historias clínicas, ya no vamos a decir nosotros niño de 8 años o niño de 1 año o ya vamos a ir dándole su nombre, ¿no? Si es un niño por decir, de 1 año de edad o de 2 años, pues vamos a estar mencionando lactante mayor que se encuentra en su primer día de internación, con el diagnóstico de tantos. Entonces ahí vamos a estar ya identificando en qué etapa de lo que es la clasificación según a su edad se encuentra este niño, ¿ya? Entonces, punto importante que vayan recordando. Bueno, etapas de lo que es el crecimiento. Aquí vamos a tener una etapa embrionaria. Recuerden siempre esto de lo que es el crecimiento intrauterino. Más o menos tenemos 280 días, más o menos con 11.2 días de variación. Y en este periodo vamos a tener esta primera etapa, que es la etapa embrionaria, que comprende desde la primera semana hasta la 6ª semana, incluso hasta la 8ª semana. Después de la 9ª semana ya tenemos el periodo fetal. Entonces, esto es muy importante que ustedes también recuerden cuando decimos que es embrionario o cuando es un periodo fetal. Entonces, menos de las 8 semanas, periodo embrionario, y a partir de la 9ª semana, el periodo fetal. Entonces, en el periodo fetal, aquí ya vamos a tener estos dos conceptos importantes, lo que es la hipertrofia y la hiperplasia celular. Entonces, aquí vamos a mencionar también que vamos a tener una etapa de no viabilidad y una etapa de previabilidad. Entonces, la parte de no viabilidad o no viable, que se refiere prácticamente a aquel producto que ha terminado en un aborto, pues básicamente vamos a definir a aquellos que tienen menos de 20 semanas, tienen un peso menos de 500 gramos y tienen una talla menos de 25 centímetros. Pero generalmente nos vamos a guiar sobre todo por las semanas y por el peso. Y aquellos que están en una etapa previable o también inmaduros, vamos a denominarlos aquellos que tienen ya a partir de las 21 semanas hasta las 28 semanas. Estos niños van a tener un peso de 500 gramos a 900 gramos con una talla de 25 hasta 37 centímetros. Ya cuando es un producto viable, básicamente va a ser mayor a 28 semanas. Estos niños ya tienen un peso mayor a 1000 gramos y tienen una talla mayor a 37 centímetros. Entonces, ya vamos a ir viendo lo que son estas etapas. Prácticamente el feto ya corresponde desde el tercer mes hasta lo que es el final de la vida, ¿no?
¿Qué les llama la atención aquí? ¿Qué creen que son las etapas de crecimiento intrauterino y la etapa de crecimiento postnatal? ¿Dónde creen que tenemos la etapa de crecimiento más evidente o más marcado? El embrionario fetal. Eso, en la etapa prenatal. Bien, ustedes pueden observar, prácticamente en esta etapa prenatal vamos a tener un crecimiento de 11 centímetros por mes. Básicamente tenemos el mayor crecimiento que en toda la etapa de vida posterior, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo, ni siquiera aquí en lo que es la pubertad o la adolescencia, pues no le llega a alcanzar a esta etapa prenatal de crecimiento, ¿no? Entonces vamos a ir viendo nosotros es todo lo que es el desarrollo de crecimiento durante todo lo que es esta etapa, desde lo que es la etapa prenatal y la etapa postnatal. Aquí vamos a tener condicionantes donde vamos a ver alterado lo que es el crecimiento, vamos a ver lo que tiene alterado el desarrollo. Por ejemplo, el crecimiento muchas veces nosotros lo desarrollamos con esto que es la condroplasia, que son los niños con talla baja. Y el desarrollo, pues un claro ejemplo, pues podemos mencionar aquellos niños que tienen una trisomía 21 o lo que son los síndromes de Down, ¿no? Que van a tener una alteración en el neurodesarrollo, ¿no? Y otras complicaciones que podríamos tener asociados a lo que es la alteración del crecimiento o desarrollo, como la ingestión del alcohol, el síndrome de hidantoína fetal, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que son los periodos. Básicamente todo lo que es el periodo embrionario. Si ustedes ven, aquí nosotros vamos a tener la réplica de una sola célula, pues vamos a ir aumentando varias células, ¿no? 2 células, 4 células, y ya vamos a ir, como quien dice, haciendo la diferenciación de lo que es el desarrollo, ¿no? Vamos a tener este periodo embrionario. Básicamente, recordemos, nuevamente volvemos a repetir, el periodo embrionario corresponde desde la primera semana hasta la 8ª semana de vida embrionaria, y aquí vamos a tener prácticamente desde los 15 días ya básicamente vamos a tener el desarrollo o la activación de lo que es la circulación feto-materna, ¿no? A partir de los 21 días ya vamos a tener lo que es el desarrollo del ectodermo, del endodermo, del mesodermo, y al final de lo que es la 8ª semana, pues vamos a finalizar básicamente el periodo embrionario, y aquí ya vamos a tener tal vez un embrión de 9 gramos con una talla de 5 centímetros, probablemente, ¿no? Y luego pasamos al periodo fetal, que es a partir de la 9ª semana, donde vamos a tener ya básicamente el aumento de lo que son el número, y también vamos a ir teniendo el aumento de lo que es el tamaño celular, o sea, la hiperplasia y la hipertrofia celular, ¿no? A las 10 semanas podemos decir que ya este feto ya va a tener una característica, un rostro, como quien dice, y a las 12 semanas ya vamos a poder hacer la diferenciación del sexo. A partir de las 20, 24, 26 semanas ya vamos a tener un peso aproximado de 900 gramos y una talla de 25 centímetros, ¿no? Entonces, los alveolos y la parte de lo que es el surfactante ya van a estar, como quien dice, presentes y bien desarrollados a partir de lo que son las 36 semanas. Obviamente vamos a tener un inicio más o menos a las 22 semanas, 24 semanas, donde ya vamos a estar empezando en la producción de lo que es el surfactante, ¿no? Al tercer trimestre vamos a tener lo que es el desarrollo completo ya de lo que es ese feto mismo, y ya básicamente vamos a entrar a un proceso donde vamos a tener que entrar a una hipertrofia celular sobre todo, ¿no? Bueno, desarrollo neural, fetal, hitos, algunas características. Tal vez a la 3ª semana vamos a evidenciar la placa neural, a la 5ª semana se va a poder ya diferenciar el encéfalo, el anterior, medio y posterior, y lo que son las astas dorsales y las astas ventrales de la médula espinal, ¿no? El desarrollo del comportamiento
La octava semana al final vamos a tener las contracciones musculares, a las 13 y 14 semanas movimientos respiratorios y de evolución, y a las 20 semanas lo que son los movimientos similares al del recién nacido, y a las 26 semanas la apertura de lo que son los ojos. Bueno, algunas características o comportamientos que vamos a ir viendo en la etapa tanto embrionaria como en la etapa fetal. Ahora, aquí vamos a tener factores extrínsecos o intrínsecos que van a estar alterando lo que es este crecimiento y asimismo también lo que es el desarrollo. Entonces, nos vamos a abocar más a lo que es el crecimiento y el desarrollo. Por ejemplo, ustedes van a ver que algunas características o rasgos genéticos, familiares, prenatales, van a estar relacionadas con la talla baja, van a estar relacionadas con algún problema en el desarrollo neuronal o neurodesarrollo. Y claro ejemplo, aquí tenemos por ejemplo la hormona tiroidea. Hasta los 2 años, si no logramos corregir, pues prácticamente puede dejar una secuela muy importante que es el retraso mental, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan que incluso vamos mencionando siempre que la prueba de lo que es el TSH es una prueba fundamental para poder realizar a todos los recién nacidos, ¿no? ¿Quién recuerda lo que es la prueba del talón? ¿Cuántas patologías vamos descartando con esa prueba del talón? 7. ¿Cuáles son esas 4? Josué. 1, Hipotiroidismo 2, y hiperplasia de suprarrenal. ya. Dígale. La galactosemia, mire que no entra. Hay otro más. Ya digo. ¿Dijiste fibrosis quística? Bueno, esas 4, que son las principales, que en nuestro medio, en todos los centros de salud y todo eso, pues hacen esas 4, esos 4 estudios para descartar lo que es esas pruebas metabólicas, o también llamado el test del piecito, pues, ¿no? Bueno, aquí también vamos a tener, como ustedes pueden ver, en la parte de lo que es el crecimiento, la importancia de lo que es la talla tanto del padre como de la madre. Obviamente, si los padres son bajitos, pues no van a querer tener un niño grandote, pues, ¿no? O sea, no sé que no sea de ellos, ¿no? Pero generalmente esto va a ir relacionado con lo que es la talla del padre y la talla de la madre. Aquí vamos a tener varias fórmulas. Esta es una de las fórmulas que podemos realizar para poder predecir cuánto va a ser la talla de ese niño o de esa niña. Y vamos a ir también viendo algunas causas exógenas o extrínsecas, por ejemplo la alimentación, la actividad muscular, las causas emocionales y las condiciones socioeconómicas o enfermedades, ¿no? Bien, algunos términos que tal vez vamos a estar mencionándolas en las siguientes presentaciones para que ustedes vayan recordando. El crecimiento, por ejemplo, hablamos de normalidad somática cuando decimos una eutrofia. Cuando vayamos a ver este término de distrofia, se refiere a una anormalidad, ¿ya? Recuerden que es normal o igual, diso, que es separación o desequilibrio. Euontía, equilibrio entre soma y función. Disontía, desequilibrio entre soma y función. Y en cuanto a lo que es el desarrollo, ergia, normalidad fisiológica. Disexia, anormalidad fisiológica. Entonces, algunos términos que vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los parámetros o las variables tradicionales que nosotros vamos a ir estudiando en cuanto a lo que es el crecimiento? El peso, la estatura, el perímetro encefálico e incluso el perímetro braquial, que podríamos ir viendo en algunos otros estudios, ¿no? Acá vamos nosotros
a tener algunas características fundamentales que cumplir cuando vayamos a realizar lo que es la medición del peso y en cuanto a la cuantificación de lo que es la talla. Entonces, el peso en los recién nacidos vamos siempre a tratar de que estén desnudos. El tipo de balanza también tiene que ser de acuerdo a la edad de ese paciente al que vamos a pesar, y tenemos que identificar ciertas variables, como es que el niño esté con una vejiga llena, que esté con una longitud intestinal, y que algunas veces hacen variar en cuanto a lo que es el peso, sobre todo en la etapa de lo que es la etapa neonatal, ¿no? En la talla, esto también es muy importante. En los niños menores de 2 años, a estos niños generalmente está recomendado que los tallemos de acostado, y básicamente vamos a estar refiriéndonos a lo que es la longitud. Y a los niños mayores de 2 años ya los vamos a medir de pie, y vamos a estar teniendo lo que es la estatura. Y luego lo que es el perímetro cefálico, que básicamente vamos a utilizar una cinta métrica, ¿no? Para que se acuerden también, esta tabla, pues ya la habíamos visto en el primer tema de generalidades. Si ustedes recuerdan, los recién nacidos o en la etapa neonatal, generalmente vamos a tener un incremento de lo que es el peso de 25 a 30 gramos en esta primera etapa, de 0 a 3 meses. De 3 a 6 meses ya vamos a tener un incremento de peso de 20 a 25 gramos, y de 6 a 9 meses de 15 a 20 gramos, y de 9 a 12 meses a 12 gramos. Entonces, al año de edad, básicamente ya estos niños pues van a estar aumentando de 6.6 a 7 kilogramos. Por decir, si mi recién nacido pesó 3 kilos al nacimiento, ¿cuántos kilos al año según este aumento de peso va a tener? ¿Qué dice? Si voy diciendo que de 0 a 3 meses, más o menos al mes voy a tener unos 700 gramos, y de 3 a 6 meses unos 600 gramos, y al final pues vamos a tener un promedio de más o menos de 6.6 a 7 kilogramos de peso al año de edad. Si mi recién nacido seguramente le va a llegar sobrina o tía, te van a decir: mi bebé que nació con 3 kilos y ahora está pesando tantos, y ya tiene un año de edad. ¿Qué vas a decir? ¿Cuánto tendría que pesar más o menos al año de edad? 10 kilos. Eso, 10 kilos. ¿Por qué? Porque más o menos tenemos este aumento durante todo lo que es ese periodo de años, ¿no? Entonces simplemente vamos a ir deduciendo. Igual vamos a ir viendo algunas fórmulas y algunas tablas para poder predecir, identificar cuál sería el peso o la talla promedio de ese paciente de acuerdo a su edad, sobre todo, ¿no? Bueno, la talla es lo mismo. Al año de edad, más o menos 25 centímetros. Si mi recién nacido nació con 50 centímetros al año, ¿cuánto va a tener de talla? 75. Entonces, ahí vamos a ir manejando un poquito de lo que es la lógica simplemente, ¿no? Entonces, así sucesivamente vamos a ir viendo algunos momentos de lo que es la diferenciación del tamaño y lo que es también el desarrollo. Ustedes ven acá los cambios proporcionales de lo que son los segmentos corporales. Cuando tenemos o recepcionamos a un recién nacido, ¿qué es lo que más cuidamos en un recién nacido? La pérdida de calor. ¿De qué estructura van a perder más calor estos? La cabeza. La extremidad. Eso, la cabeza. Vean ustedes, este es un neonato. La cabeza va a tener, si nosotros dividimos a este cuerpo en 4 partes, una parte va a ser la cabeza. Una parte, miren, tiene algo simétrico, 1, 2,
3, 4 patas. Por eso es que nosotros vamos cuidando bastante lo que es la cabeza, incluso pedimos, hasta ustedes van a ver que les ponen un gorro, si ustedes que han hecho práctica de reanimación o de atención, ¿qué hacen? Seguramente le han puesto el gorro a sus vecinos, ¿sí o no? Porque es donde perdemos la mayor parte o hacemos lo que es la pérdida de calor por la cabeza, ¿no? Entonces, esta proporcionalidad de lo que es la cabeza va a ir cambiando a medida que vayamos creciendo. Por ejemplo, va a ser un cuarto en la etapa neonatal, va a ser un quinto cuando tengamos 2 años, va a ser un sexto cuando este tenga ya 7 años, y cuando este niño tenga ya 13 años, un séptimo, y cuando tenga ya 18 años, un octavo, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 8 estructuras así, con la misma distancia o tamaño de división, ¿no? Entonces ahí vamos a ir teniendo esta relación o esta proporcionalidad de lo que son los segmentos corporales que van a ir cambiando desde lo que es el nacimiento hasta la etapa adulta. Aquí vamos a ir entrando ahora a lo que es ya las mediciones. Vamos a ir viendo los valores normales de lo que es el perímetro cefálico, el peso, la talla, que generalmente vamos a ir nosotros viendo en la parte de nuestra consulta, ¿no? 2 puntos muy importantes acá, y creo que los gráficos lo mencionan o hacen bastante evidente esto. La medición de la masa corporal en los niños menores de 2 años debemos realizarlo utilizando una báscula de peso bebé. Estas son las básculas. En aquellos que tienen ya mayores de 2 años, vamos a utilizar esta báscula de plataforma. ¿Ya? Entonces, son normativas que vamos a ir cumpliendo, porque así lo dice las reglas o el programa, que en las siguientes clases vamos a ir viendo también lo que es el continuo de la vida. Ahora, la longitud y talla. Igual vamos viendo, tenemos 2 distintos métodos de poder realizar esto. ¿Qué habíamos dicho longitud? Cuando vamos a hacer la medición de acostado, ¿no? O de costado o recostado, como quieran ustedes. Vamos a medir aquí a los niños menores de 2 años utilizando el infantómetro, que es este. Y en aquellos ya mayores de 2 años vamos a utilizar el estadímetro. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tomarlo en una forma ya vertical o parado a este niño, pues la medición de la talla. Entonces recuerden eso, pues en el examen podemos preguntarles, en los niños, tenemos un niño de 5 años y su medición la hicimos utilizando el infantómetro, falso, verdadero, o el peso o la talla en este paciente fue tantos. Entonces, seguramente ustedes dirán, pues está mal, ¿por qué? Porque no teníamos que hacerlo de esa forma, deberíamos utilizar este método, lo que es el estadímetro. Entonces ustedes ahí van a ir viendo algunos conceptos o tal vez preguntas que podríamos ir haciendo. La medición del perímetro cefálico, fácil, tenemos simplemente una cinta métrica. Esta cinta métrica que tiene que ser flexible, porque ya hay de todo tipo las cintas métricas. Cuidado que estén utilizando su flexómetro, nada que ver. Es la cinta métrica que es flexible y las ideales son las de 0.5 milímetros de ancho, ¿no? Y tienen que estar estos expresadas en centímetros. Bueno, vamos a ir viendo cómo se realiza la medición cuando estemos hablando de la parte de lo que es la medición del cefálico. Vamos a tener también curvas o gráficos según la NICH, según la Organización Mundial de la Salud, que prácticamente en el siglo XXI hicieron o lanzaron estas tablas, que son guías para que nosotros vayamos identificando cuándo son estos parámetros, cuándo están alterados y cuándo tenemos que hacer algo, ¿no? Esto es importante. Con que ustedes aprendan esto, van a responder muchas preguntas de lo que es crecimiento dental. Y lo van a ver casi toda la parte de lo que es la pediatría.
y siempre van a estar ustedes realizando lo que es este diagnóstico. En pediatría tenemos por lo menos 3 diagnósticos. El primero, que siempre es patológico, lo patológico. El segundo, que es su estado de crecimiento o de nutrición. Y el tercero es la inmunización. Entonces siempre ustedes van a ir viendo esto, vamos a ir reconociendo si están alterados o no. Peso para la talla, puede ser PT, peso para la talla. ¿Qué voy a buscar cuando haga esta relación del peso para la talla? Pues prácticamente yo voy a ir a buscar a los niños que tienen una desnutrición aguda, o que tengan un sobrepeso, o que tengan una obesidad. ¿Ya? Entonces vamos a ir, palabra clave, desnutrición aguda. ¿Cuál es lo contrario de la desnutrición aguda? La desnutrición crónica. ¿Cómo lo voy a estudiar? Mediante lo que es la relación entre la talla y la edad. Entonces, preguntas claves, y vean ustedes, ¿cómo voy a valorar la desnutrición crónica? Con la talla sobre la edad. ¿Cómo voy a valorar la desnutrición aguda? Peso para la talla. ¿Ya? Entonces aquí, en este segundo punto, en la talla para la edad, pues ya prácticamente yo voy a ir viendo lo que es, identificando lo que son niños con retardo en el crecimiento, la longitud o talla baja o desnutrición crónica. Ahora, el peso para la edad, pues prácticamente este dato es muy útil para valorar lo que es el estado nutricional, sobre todo en aquellos niños que tienen menos de 2 meses. Entonces, peso para la edad. El perímetro cefálico, aquí no hay donde perderse, simplemente vamos a hacer esa medición y las vamos a colocar en las tablas que vamos a ir viendo posteriormente. Pues aquí vamos, esto es importante que nosotros ya también nos familiaricemos, porque esto nos va a reflejar indirectamente lo que es el crecimiento de lo que es el cerebro, ¿no? Entonces, durante los primeros 2 años es importante que nosotros hagamos esa evaluación. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos que va a pasar en esta primera etapa? Vamos a tener distintas formas de lo que es el tamaño de la cabeza, ¿no? Que van a depender de qué. Van a depender tal vez de la fontanela, van a depender del cierre de lo que son las suturas. Entonces, vamos a ir valorando hasta los 2 años, sobre todo, esto de lo que es el perímetro cefálico. Ahora, el índice de masa corporal según la edad también es útil para examinar lo que es la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. Entonces, apréndanse esta gráfica. Les va a ayudar bastante a resolver muchas preguntas que probablemente les hagan en el examen. Esta la puse también, son conceptos que lo maneja la IEP. Bueno, prácticamente esto es un programa anterior, pues ahora ya lo cambiaron por el continuo de la vida. Pero igual vamos manejando casi similares lo que son los indicadores o las evaluaciones. Peso para la edad, vamos a ver la masa corporal de edad, la cronología y sobre todo lo que es el indicador global de crecimiento o desnutrición. El peso para la talla, la PT, el peso corporal, vamos a identificar a niños con peso bajo, talla o desnutrición aguda. Y la desnutrición crónica dijimos que vamos a valorar con la talla para la edad. Entonces, punto importante para que ustedes vayan recordando y vayamos viendo. Bueno, ahora vamos a ir familiarizándonos con estas tablas de crecimiento. Seguramente muchos de ustedes ya han visto estas tablas y algunas veces tal vez uno se pregunta ¿y ahora cómo se hace? Vamos a ver, crecimiento apropiado vamos a tener o vamos a denominar cuando tengamos este tipo de ascenso. Un crecimiento de un niño que sea ascendente al primer control. En el segundo vamos a tener un ascenso, pues vamos a decir que es un crecimiento apropiado. O cuando la curva es paralela a la línea media, cuando va a ser esta curva paralela a la línea media o la línea de puntuación Z, vamos a ir viendo, entonces va a ser un crecimiento apropiado. ¿Ya? Pues,
Cuando la curva sigue lo que es un canal, el canal puede ser estar por debajo de lo que es la línea media o por encima de lo que es la línea media, pero sigue este trayecto, vamos a decir que es un crecimiento apropiado. Entonces, cuando la curva se va a encontrar entre lo que es la puntuación Z más 2 y menos 2, aquí que vemos en color rojo, va a ser normal. ¿Ya? Entonces son características o puntos que nosotros vamos a tener que recordar cuando decimos que es un crecimiento apropiado. ¿Y cuándo vamos a decir que es un crecimiento inapropiado? Vean ustedes acá, básicamente cuando la curva de crecimiento se va a mantener, por ejemplo acá, miren, se va a mantener así plana, o tal vez va a descender entre lo que son los dos controles. Primer control, vemos su segundo control que va en descenso, y en su tercer control, pero todavía que va en descenso, ¿no? O la curva de crecimiento cruza de una línea a otra línea. Por ejemplo, acá podemos tener, está prácticamente cruzando hacia la parte superior, ¿no?, de la línea. No ha tenido un crecimiento, como quien dice, ascendente, ¿no?, y directo se ha pasado. O directo va a tener una disminución de lo que es ese crecimiento, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo estos puntos muy importantes que ustedes tienen que recordar. Por decir, tal vez en el examen les pongamos, pues la curva de crecimiento cruza líneas de puntuación Z sin seguir un canal, es un crecimiento apropiado, falso, verdadero. Si decimos que la curva de crecimiento tiene un cruce lineal de puntuación Z sin seguir un canal, o sea, que tuvimos esta característica, entonces va a ser falso. ¿Por qué? Porque es un crecimiento inapropiado. Entonces tiene que ser de esta forma, tienen que ir paralelos, y de un control a otro control pues vamos a tener un aumento progresivo, como quien dice. Entonces, puntos importantes para que ustedes vayan viendo en lo que es la etapa de lo que es el crecimiento, ¿ya? Ahora, veamos lo que es el peso. Tal vez recordando nuevamente, ya saben, menores de 2 años, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a medir. Infantómetro. ¿Qué se llama esto? Infantómetro. Ya. En los grandes, mayores de 2 años, ¿dónde vamos a medir? Prácticamente una balanza de superficie plana o un esto. Entonces, estos son dos puntos importantes que tenemos que considerar, y cuando hagamos este proceso, siempre tratemos de realizarlo con la menor ropa posible, y generalmente acá nosotros indicamos a la mamá, la que vaya como quien dice, a desvestirlo, y para que no se sienta extraño pues el niño, ¿no?, y no esté llorando, que esté lo más tranquilo posible, para que no tengamos variabilidad en lo que es el peso, ¿no? Y vamos a describirlo, y acostúmbrese a registrar de esta forma: 10.5 kilogramos, o sea, registrar el peso del niño con un solo decimal, no 10.50 o 10.550, no, 10.5 kilogramos con un solo decimal. Lo mismo aquí, entonces con un solo decimal, pero la variabilidad simplemente son las dos formas de poder pesarlos, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener, según el peso, pues ya si empezamos desde la etapa neonatal, vamos a ir viendo, cuando hablamos de niños macrosómicos según su peso, mayor a 4.000 gramos, cuando hablamos de un niño normopeso, entre 2.500 y 4.000 gramos, y eso en otro libro van a encontrar 3.999 gramos, y bajo peso al nacer, 2.500 y 1.500 gramos, y muy bajo peso al nacer, 1.500 a 1.000 gramos, y extremadamente bajo peso al nacer, menor de 1.000 gramos. Entonces, esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que nos va a permitir clasificar, de acuerdo a su peso, clasificarlos en qué etapa o en qué se encuentran, en qué clasificación se encuentran estos niños. Por ejemplo, si aquí tengo un recién nacido pretérmino de 36 semanas por examen físico, que nace con un peso de 2.400, ¿qué le vamos a llamar a este niño? Bajo peso. En el grupo de la doctora Morón. A ver. Bajo peso de necesidad. ¿Por qué bajo peso? Porque está debajo de 1500. Ya, entonces, vamos a decir nosotros acá
Bueno, básicamente como un bajo peso. ¿Por qué? Porque estamos con un peso de 2.400 y 2.400 estaría aquí, ¿no? Bajo peso al nacer. Entonces vamos a ir clasificándolos de esa forma, ¿ya? La otra forma también para poder identificar si son pequeños para edad gestacional, adecuados para edad gestacional o grandes para edad gestacional, tenemos la tabla de, ¿no? Ya ustedes ya van a ir viendo según su peso. Punto importante es que nosotros veamos el percentil 10, percentil 90. Todos por debajo del percentil 10 van a ser pequeños para edad gestacional, todos por encima del percentil 10 de esta línea, hasta lo que es el percentil 90, vamos a tener a los adecuados para edad gestacional. Por encima del percentil 90 vamos a tener a los grandes para edad gestacional. Vamos recordando lo que ya hemos visto y lo que ya hemos avanzado, ¿no? Entonces yo creo que no hay donde ponerse aquí. Vamos a avanzar porque, a ver, a este 3.500 tiene 39 semanas. ¿Cómo lo clasifican? Adecuado para edad gestacional. Apuntar. Tiene 38 semanas, o 39 semanas. Pero está en el límite de autor. Para izquierda. Su compañera dice grande. No, No, justo llega ahí, ¿no? sí. Está, ¿cómo van a decir ustedes que está adecuado para edad gestacional? ¿Cómo pero van a expresar ustedes en conceptos? Recién nacido término adecuado para edad gestacional. ¿Por qué? Porque presenta un peso 3.500 y una talla y es de 39 semanas. Por debajo del percentil 90. Eso, porque está entre el percentil 10 y el percentil 90. Esa es la definición que vamos a decir, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo eso. Ahora, hay características importantes en cuanto a lo que es el peso. Entonces, nosotros vamos a ir viendo también unos puntos muy importantes cuando tengamos recién nacidos prematuros. Tal vez el peso lo vamos a valorar según cierta cronología. Por ejemplo, la edad corregida vamos a identificar de este niño si fuera prematuro con la edad cronológica menos 40 semanas, que sería como la base, y menos la edad gestacional al nacimiento. Entonces simplemente hacemos estas restas, vamos a tener lo que es la edad corregida, y según esa edad corregida vamos a valorar el peso de este recién nacido para poder identificar si está adecuado, si está bajo o si está con aumento de peso, ¿no? Puntos importantes aquí: al nacimiento, por ejemplo, podemos tener lo esperado es que tengamos niños que pesen entre 2.500 y 3.999 gramos, y al cuarto o quinto mes vamos a tener una duplicación de lo que es este peso de nacimiento. Al año de edad vamos a tener una triplicación de lo que es este peso, y a los 2 años vamos a cuadruplicar el peso de nacimiento, ¿ya? Entonces, características o puntos muy importantes que vamos a ir recordando a medida que vayamos valorando lo que es el peso. Recuerden esto: ya durante el periodo neonatal hablamos de bajo peso si está por debajo de ¿qué? Del percentil 10. Pero ya más allá del periodo neonatal, ya no hablamos del percentil 10, sino que hablamos ya por debajo del percentil 3 para la edad. Entonces, no vayan a confundirse. En la etapa neonatal, ustedes van a ver, en esta etapa neonatal, básicamente hablamos de este percentil 10. Pero ya saliendo de esta etapa neonatal, vamos a hablar del percentil 3. ¿Ya? Y algunas fórmulas para poder calcular el peso aproximado o ideal de ese niño. Por ejemplo, aquí tenemos en niños de 1 año, podemos hacer la edad en meses más 9 dividido entre 2, o la edad en años, de 1 a 6 años, la edad en años por 2 más 8, y aquí la de 7 a 12 años, la edad en años por 7. En realidad aquí básicamente vamos a ver, tal vez hay muchas fórmulas que ustedes van a ir viendo, y de la que yo les recomiendo que se acuerden, esta que es más fácil,
de 2 a 5 años 2 por edad más 8, de 6 a 10 años 2 por edad más 10, de 11 a 13 años 2 por edad más 13. Si ustedes gustan, pueden memorizar esto o pueden memorizar esto. Pero vamos a ir viendo que esto es muy importante para que ustedes se acuerden de P512. P512, el peso del niño se va a duplicar al 5.º mes de vida, se va a triplicar al año de edad y se va a cuatriplicar a los 2 años. Un mnemotécnico para que ustedes puedan recordar en qué momentos vamos a tener la variabilidad de lo que es el peso. Bueno, estos son parámetros que tal vez no les vamos a preguntar, pero esto sí es importante que vayan recordando. La pérdida normal de peso es entre 5 a 10% del peso corporal en los primeros días. Ustedes saben eso, que prácticamente vamos a ir recuperando a los 7 o 10 días, ¿no? Y vamos a duplicar 5.º mes, vamos a triplicar al año de edad y vamos a cuadruplicar a los 2 años. Entonces es importante que vayan recordando esta parte. Por ejemplo, este niño, acude a su consultorio un niño de 3 años de edad. ¿Cuál sería su peso ideal según la fórmula? Me va a llegar, tú que estás estudiando medicina, mi niño pesa esto, ¿y está bien o está mal? ¿Cuánto le calculan a este niño que tiene 3 años de edad? 14. ¿Dónde está mi lista? Bueno, 14. ¿Cómo ha hecho? Tiene 3 años, de 2 a 5 años, 2 por edad más 8, 2 por 3 más 8, 14. Entonces, 14 es su peso ideal de ese niño, ¿no? Incluso vamos a ir viendo nosotros tablas, no se ve muy bien acá, según lo que son los meses y los años, y vamos a tener variabilidades de lo que son las mediciones. Por ejemplo, el peso normal o la mediana, y aquí vamos a tener distintos parámetros. Por ejemplo, una desviación -1, una desviación -2, la desviación -3, y al otro lado, pues lo contrario, ¿no? Vamos a ir teniendo las mediciones medianas. Entonces, ya los vamos a ir viendo en la parte práctica, estas tablas, para que ustedes también vayan viendo. Por ejemplo, nuestro niño era varón, que sería en este lado, y tiene 3 años, ¿no? Por ejemplo, aquí 3 años, aquí están los 3 años, si ustedes logran ver el peso normal más o menos de 3 años, 14.6 debe ser, no sé muy bien, pero más o menos la fórmula pues le dio a los 14, ¿no? Pues más o menos vamos a tener este tipo de tablas, vamos a tener también ese tipo de gráficos para poder realizar esa valoración. Por ejemplo, si este niño que ya sabemos que pesa 14, vamos a suponer que no sabemos que es un peso ideal, y que edad tiene 3 años. Entonces, si ustedes ven, acá no se puede observar, pero muy bien, aquí tenemos en la línea horizontal lo que son los años, y en la parte vertical tenemos el peso, ¿ya? Entonces, identificamos 3 años, 1 año, 2 años, 3 años, 3 años, y identificamos el peso, que son 14, más o menos le daría ahí, 14. Bueno, no se ve muy bien, pues 14. ¿Cómo lo vamos a catalogar a este niño? Según el peso para la edad. Niño normal, con normal. ¿Por qué normal? Porque está entre el percentil 2 y menos. Eso, porque está entre el percentil más 2 y el percentil menos 2. Entonces, entre estos dos percentiles, si vamos a encontrar, vamos a definir que tiene un peso para la edad de característica normal. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo esos puntos. Y recuerden, vamos a tener tabla tanto para niños como para niñas. Y vienen así de color rosado ya para las mujercitas. Y vienen aquí desde lo que es el nacimiento hasta los 5 años. Incluso hay otras tablas que vienen desde el nacimiento hasta los 2 años, para que no estemos muy apegados en cuanto a lo que son las tablas.
Pero esta tabla es la que corresponde desde el nacimiento hasta los 5 años. Bueno, lo mismo vamos a hacer acá. Por ejemplo, aquí tiene 13, no sé cuánto me envían. Bueno, ahí tenemos 13 kilogramos. 13 kilogramos. Y si nosotros vamos a ver que tiene 4 años de edad, igual lo mismo hacemos: 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y pesa 13 kilogramos. Entonces, más o menos estaría ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo llamamos? Con bajo peso. Eso. Estamos ya en una etapa de una desnutrición, pero siempre vean ustedes, cuando el punto te dé sobre lo que es la línea, podemos ir, como quien dice, considerándolo dentro de lo que es no lo patológico. Entonces, cuando vamos a ir viendo este punto menos de 3, pues ya vamos a ir hablando de una desnutrición. Pero ya este niño ya estaría entrando en una etapa de lo que es la desnutrición. Y vamos a ver aquí también lo que es el peso para la talla. El peso para la talla, vamos a tener conceptos de obesidad, sobrepeso, normal, desnutrición aguda, desnutrición severa. ¿Ya? Entonces, lo mismo vamos a hacer. Entre más 2 y menos 2, aquí vamos a tener la etapa o lo que es ese campo de lo normal. Y por debajo de lo que es ya el percentil menos 2 a percentil menos 3, vamos a tener una desnutrición aguda. Y por debajo del percentil menos 3 ya vamos a tener una desnutrición severa. Entonces, lo mismo aquí en la parte superior, ya por encima del que es el percentil más 2 hasta el percentil más 3, un sobrepeso, y por encima del percentil más 3, una obesidad. Entonces, es importante que ustedes vayan grabándose esto para poder definir cuándo yo voy a decir que el peso para la talla me va a dar una obesidad, un sobrepeso, o una desnutrición aguda o una desnutrición severa. Entonces, ya vamos a ir viendo aquí algunos conceptos. Y en cuanto a la talla, lo mismo. Lo que ya les habíamos mencionado, tenemos características que cumplir: menores de 2 años y mayores de 2 años, ¿no? Entonces, vamos aquí a pesarlos de acostado, y en los mayores de 2 años, pues parados, ¿no? Entonces, lo mismo, tratar siempre de hacer con la menor ropa posible y que no tengamos artefactos que nos estén alterando la parte de lo que es la medición de la talla. El plano de Frankfurt básicamente es cumplir esto que son las medidas, lo que es esto de los 90 grados, y cumplir una alineación entre lo que es el borde inferior de lo que es el ojo con la parte de lo que es el conducto auditivo externo. Entonces, teniendo esa línea recta, horizontal, pues vamos a decir que estamos realizando una talla, una medición de la talla de una forma correcta. Y igual aquí vamos a ir viendo la forma de ajustado, y también tenemos que ir cumpliendo esta forma de poder medir y tratar de que esto sea de una forma más apropiada, ¿no? Hay algunos puntos que debemos cumplir: presionar sobre la cabeza, en una línea recta. Los puntos que vamos a ir presionando es la parte de lo que son los glúteos, la parte de lo que es la pantorrilla y la parte de lo que son los tobillos. Y generalmente tratamos de que hagamos una medición de entre 2 personas en caso de que sea un niño complicado, ¿no? Esos son los puntos donde tenemos que hacer la presión y para que tengamos una talla adecuada, ¿no? Igual lo mismo, ahí tenemos la talla y los puntos de presión o contacto, y siempre mantener este ángulo que más o menos vamos a ir formando de 90 grados, ¿no? Y los puntos de presión: la nuca, los hombros, los glúteos, las pantorrillas y la parte de lo que son los tobillos. Las formas de poder medir: el talímetro, el voltómetro, y ya ustedes saben las características.
Y en cuanto a lo que es la talla ideal sería de 50 centímetros, más o menos 2, como ustedes saben. Y acá algo que ustedes tienen que recordar, la talla, se van a acordar de esta T4, la talla del nacimiento se va a duplicar a los 4 años aproximadamente. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir viendo desde lo que es el nacimiento al primer mes 4 centímetros en el mes, al segundo mes 3 centímetros al mes, a los 3-7 meses 2 centímetros por mes, a los 8-12 meses 1 centímetro por mes. El primer año 72 centímetros, el segundo año 82 centímetros, del segundo al quinto año 10 centímetros ya por mes. Y acá tenemos también algunas fórmulas que vamos a ir viendo. Al año, 2 centímetros por mes, vamos a tener más o menos 25 centímetros, y entre los niños que tienen de 2 a 12 años podemos utilizar esta tabla, la edad en años por 6 más 77. Entonces eso nos va a dar un aproximado de lo que es la talla de ese niño en este periodo de edad. ¿Ya? Entonces, y la talla blanco familiar, lo que ya les habíamos mencionado, y en el primer capítulo que hemos visto, el primer tema, cómo vamos a tener la talla ideal de estos recién nacidos. Por ejemplo, este niño tiene 3 años de edad, ¿cuál sería su talla ideal según la fórmula? ¿Cuánto calcula? Hacer 14. ¿Cuánto creen? Eso es lo que es. ¿Cuánto tiempo nos falta? 83 centímetros. Sí. 83. 18 más 77 sería. ¿Cuánto te sale? 95. Edad por... Ahí está la tabla. Edad por 6 más 77. 95. Es la talla de este niño de 3 años. Entonces, con esto más o menos ustedes van a poder deducir este tipo de tallas. Entonces, vamos a ir igual lo mismo, tenemos talla, igual para niños en estos gráficos, y vamos a ver 3 años de edad con una talla de 95 centímetros. Su talla sería, ¿qué talla sería? ¿Ves o no ves? Más o menos. Sería 3, el 95. Bueno, aquí sería. ¿Es una talla normal? Sí. ¿Baja? Normal. ¿Por qué dirías normal? Porque 50 percentil más 2 y menos 2. Eso es. Dale clic adelante. Entonces, más o menos ahí tenemos. Entonces, aquí vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ir viendo. Básicamente en la parte de cuando hagamos la práctica vamos a ir viendo con más detalle esto de lo que son los gráficos. Pero lo que sí quiero que ustedes recuerden, en la estatura para la edad de los niños vamos a ir viendo estas características: talla baja o en la misma, alto o muy alto, ¿no? Nada más. Y de 7 años de edad, ¿cuál sería su talla ideal según la fórmula? A ver las mujercitas. 119. 119. Bueno, vamos a ir viendo. Ahora, esto siempre siempre te van a hacer los papás esta pregunta: ¿cuánto de talla va a tener mi hijo o mi hija? Y aquí hay fórmulas. En la primera parte habíamos visto este tipo de fórmulas, pero la mayoría de las veces nos vamos a ver, o mejor es manejarnos con estas dos fórmulas. El pronóstico de la talla. Talla del padre, talla de la madre, más 6.5 centímetros en los niños. Talla del padre más talla de la madre, dividido entre 2, menos 6.5 centímetros en las niñas. Entonces, ese es mi talla pronóstico de esos dos padres, pues, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo acá. Esto era igual, ya en la primera parte habíamos mencionado esto y lo mismo habíamos hecho, ¿no? ¿Cuánto salía aquí en las niñas? 77. ¿Cuánto salían los niños? Igual ya lo habíamos mencionado en la primera
Ya se nota que no han hecho nuestro examen. 1,77. Ya era esto. Simplemente variamos en lo que es la resta, más 6.5 en los niños y menos 6.5 en las niñas. Y vamos a tener también lo que es la talla para la edad, igual estas fórmulas, o mejor estos datos, según la mediana, según su desviación estándar tipo 1, tipo 2, tipo 3 y según las edades. Bueno, acá no podemos hacer mucho, pero en la parte práctica vamos a ir viendo este tipo de tablas porque también la van a manejar altísimo en su internado. Y ya vamos concluyendo la talla para la edad, igual lo mismo, vamos a ir dejando estos datos de talla baja o talla alta, o muy alto, o el mismo, pues, ¿no? De talla baja. La longitud, talla para la edad, también tenemos para las mujercitas. Entonces, recuerden siempre verificar estos puntos. Si esta tabla corresponde hasta lo que es el nacimiento hasta los 5 años o desde el nacimiento hasta los 2 años, porque hay esos dos tipos de tablas que vamos a ir viendo. Básicamente, a nuestra consulta van a acudir papás que van a comparar a sus hijos. Casi todos los papás siempre hacemos eso. Comparar si el otro niño está creciendo más grande que el mío y ir preocupándonos en cuanto a lo que es si tenemos o estamos ante una talla de baja familiar o un retraso de crecimiento, ¿no? Importante diferenciarlos estos dos puntos. La talla baja familiar, pues básicamente si papá y mamá son chiquitos, pues obviamente el niño va a ser pequeño, pues, ¿no? Entonces sí tenemos que verificar en esta parte lo que es la edad ósea acorde a su edad y el crecimiento y la velocidad de crecimiento si están dentro de lo que es el normal. Mientras en un retraso de crecimiento, pues la mamá o papá con retraso de crecimiento o en la edad ósea está retrasada y el crecimiento y la velocidad están lentos, pues, ¿no? Algunas diferencias entre lo que es talla baja familiar y retraso constitucional del desarrollo. Talla de los padres va a ser baja, tal vez uno o ambos vamos a tener baja, como vamos a tener talla baja familiar. Igual lo lógico es que no sobrepasen pues a los padres, ¿no? El inicio de la pubertad parenteral va a ser normal y la velocidad de crecimiento va a ser normal, el inicio de la pubertad va a ser normal y la edad ósea pues va a ser de acuerdo a su edad corregida y la talla final adulta va a ser baja. Y por el otro lado, en este retraso constitucional del desarrollo, pues vamos a tener una talla de padres promedio y el inicio de la pubertad va a ser retrasada y la velocidad de crecimiento vamos a tener lenta o va a ser normal y el inicio de la pubertad va a ser retrasada y la edad ósea vamos a estar tal vez algo retrasado, ¿no? Y la talla final adulta va a ser tal vez normal. Y el perímetro cefálico ya básicamente vamos a tomar los puntos de referencia que son las áreas más prominentes de la región cefálica. Sobre lo que son las orejas vamos a, no sobre, sino arriba de lo que son las orejas vamos a medir este perímetro cefálico. Idealmente ya habíamos mencionado que tendría que ser de 35 centímetros o utilizar una fórmula que habíamos dicho según lo que es la talla, ¿no? Dividimos entre la mitad de la talla, digamos, si este pesa 50, pues dividimos en la mitad y aumentamos más 9.5 y ese es el perímetro cefálico que probablemente sea el ideal, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, en niños, esa fórmula podemos utilizar en niños entre 1 y 3 años, talla en centímetros dividido entre 2 más 9.5 es el centímetro del perímetro cefálico ideal para ese niño, ¿no? Pero un promedio en los nacimientos tenemos 35 centímetros más menos 2 y al primer mes hasta el tercer mes vamos a tener un aumento de 2 centímetros por mes, a los 4 o 6 meses 1 centímetro por mes y a los 7 hasta el año de edad vamos a tener 0.5 centímetros por mes y así vamos a ir sumando a 35, si decimos que vamos a tener 2 centímetros por mes, más o menos 6 centímetros, posteriormente 3 centímetros y así de los 35 vamos a llegar a 47 centímetros, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunas fórmulas, igual lo mismo tenemos tablas que vamos a ir viendo y bueno, ya vamos terminando. Básicamente aquí vamos a tener si es una micro o una macrocefalia según las tablas y según el percentil que nos vaya dando, ¿no? Y igual lo mismo para las mujeres y
Aquí ya tenemos ejercicios. Es un niño de 2 años de edad con una talla de 86 centímetros. Usted realiza el control de su perímetro cefálico. ¿Cuántos centímetros debería medir ese perímetro cefálico? 52.5. 52.5. Lo mismo, entonces ahí vamos a ir haciendo y lo vamos a trasladar prácticamente a lo que son las tablas para poder definir si estos son, si es una microcefalia o si es una macrocefalia. Por ejemplo, de este niño con 2 años y 86 centímetros, pues más o menos nos daba acá y estamos básicamente hablando de una macrocefalia, ¿no? Y luego tenemos el índice de masa corporal. Básicamente el índice de masa corporal, peso en kilogramos dividido por la altura en metros y al cuadrado, y vamos a tener lo que es esta fórmula para poder identificar su índice de masa corporal, trasladarlos a esta tabla y poder identificar si estos niños están con una obesidad o si están normal o si están adelgazados, ¿no? Pues básicamente este índice de masa corporal en la etapa pediátrica casi no lo utilizamos, pero sí hay tablas que nos van a ayudar, pero no es la más recomendable, ¿no? Entonces, pero sí en la parte de lo que son los adolescentes y los adultos nos podrían dar una buena referencia en cuanto a la evaluación de ese estado nutricional, ¿no? Por ejemplo, acá básicamente tenemos, si queremos realizar este índice de masa corporal, ¿cuánto sería su índice de masa corporal según estos datos? Que ya se les puede dar el dato. Sí. ¿Cuánto era? 4 puntos, no me sale. 4.8. Recuerden siempre esto, en el examen también les pongamos esto, talla 60 centímetros, eso tienen que convertirlo a 4.8. porque la fórmula nos dice en metros, ¿no? Entonces vamos a tener que convertirlo en metros. Entonces en metros sería más o menos 0.60 metros, ¿no? Cálculo 5.8 dividido entre 0.60 por 0.060. Entonces eso nos daría 5.8 dividido entre 0.36 y el resultado sería eso. ¿Qué sería? Básicamente sería, si nosotros lo trasladamos en nuestra tablita, básicamente estaríamos acá, estaríamos dentro de lo que es el rango normal. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, espero que se haya entendido y si no hay preguntas, gracias. Son libres los estudiantes de la doctora Morón y nos quedamos con nosotros. Nos damos 10 minutitos.